Hola, hoy vamos a meternos de lleno en una historia que seguro que suena a muchos, la de Sodoma y Gomorra. Pero lo haremos fijándonos en una fuente muy concreta que hemos estado mirando, ¿verdad? Una transcripción de un vídeo de YouTube que, bueno, da un relato bastante intenso, muy detallado. Efectivamente. Y la idea no es tanto hacer, digamos, un estudio bíblico exhaustivo, sino más bien desgranar cómo esta fuente en particular arma la historia. Ver qué detalles elige, dónde pone el acento, qué visión nos da de estos sucesos tan conocidos. Eso es. Así que nuestra misión hoy, en esta exploración, es sacar los puntos clave de esta versión. ¿Cómo ve el auge, la caída de estas ciudades? Y bueno, qué mensajes o lecciones parece que se sacan de este enfoque narrativo, ¿no? Y fíjate qué curioso empezar por el contraste que plantea al principio. ¿Cuál? Nos habla de los cananeos llegando al Valle del Jordán, un sitio que describe casi como el Edén. Un paraíso, vamos. Ya. Y justo ahí es donde deciden levantar Sodoma. Partimos de un escenario que suena idílico. Un punto de partida que, claro, la narración usa muy bien para remarcar la ironía, ¿no? Y la tragedia de lo que vino después. Vamos a ver cómo esta fuente va hilando todo desde esa promesa inicial hasta, bueno, la destrucción que cuenta. Pues vamos a ello. Según esta narración que tenemos, la fundación de Sodoma no fue precisamente pacífica. No. Nos dice que se construyó con sangre y fuego, fruto, dice, de la ambición cananea después de Babel. Pero oye, la ciudad prosperó, y rápido. Sí, la fuente destaca mucho la ingeniería, que llama avanzada. Habla de canales desde el Jordán, muros altos, casas de piedra blanca. Da una imagen de poderío, de solidez. Claro. Y esa solidez no era solo de ladrillo, también económica y agrícola. La descripción que hace la fuente es de una fertilidad increíble. Higos, dátiles, uvas, lino, una abundancia casi exagerada. Y eso, claro, atrajo comercio. La fuente habla de caravanas con oro, marfil, esclavos, y también artesanos muy buenos, herreros, escultores, sastres. Sodoma se convierte en un centro muy vivo, muy rico. Y al frente de todo esto, de esta metrópoli que crece, el texto nos pone al rey, a Vera. Lo describe como un tipo carismático, astuto, con lengua seductora, dice. Pero ojo, enseguida lo vincula a una corrupción profunda, que según el relato iba creciendo a su sombra. Ya. Y casi a la vez, surge Gomorra, un poco más al sur. Y la fuente la presenta como diferente, con otro aire, más sutil, más decorado. Aquí la narración juega mucho con el contraste, y es interesante verlo. Si Sodoma, tal como la pinta esta fuente, era el poder bruto, la ambición pura y dura, Gomorra, en cambio, se enfoca más en la estética, las artes, la música, el teatro. Describe casas que eran palacios, jardines colgantes, vamos, un lujo para los sentidos. Ya. Y su rey, Bersha, es retratado como un maestro en eso de complacer, alguien que activamente promueve lo que la fuente llama una cultura de libertad absoluta y de placer, de hedonismo. De hecho, esta versión llega a decir que eran un dúo infernal, como si se retroalimentaran en esa decadencia. Y lo que a mí me parece fascinante es ver cómo la fuente conecta directamente, sin rodeos, esa prosperidad material, esa sofisticación en la ingeniería, en el arte, Sí. con lo que describe como una decadencia moral que empieza poco a poco y luego se dispara. No presenta la riqueza como algo neutro, ¿sabes? Sino casi como el caldo de cultivo, el catalizador de la corrupción que luego detalla. Usa la descripción de la opulencia para que la caída moral parezca aún más fuerte. Y eso nos lleva de cabeza al siguiente punto gordo de esta narración, la naturaleza del pecado que, según insiste mucho esta fuente, provocó la destrucción. El texto pone un énfasis muy, muy particular y muy explícito en la homosexualidad. Describe cómo pasó de ser algo secreto a convertirse en cultura, norma, un orgullo institucionalizado. Aquí es súper importante repetir que estamos contando lo que dice esta fuente específica, Claro, claro. Describe prácticas muy concretas que les atribuye. Habla de exhibiciones en banquetes del rey, con jóvenes sirvientes como ofrendas de deseo. Menciona rituales en templos paganos, donde, según este relato, sacerdotes tenían relaciones con acólitos o ancianos con muchachos con excusas espirituales. Y la narración va más allá, Dice que se normalizó tanto que a los niños se les enseñaba que no hay límites en ese tema. Y que incluso se castigaba a quien se atreviera a denunciar lo que la fuente ve como inmoralidad. También describe cómo veían a los extranjeros, no como huéspedes, sino como presas. Potenciales, sí.
para la lujuria local, e insiste mucho en que, desde su punto de vista narrativo, se estaba pisoteando la unión hombre-mujer que considera divina. Si seguimos la lógica interna de esta narración, conecta todo esto con la riqueza extrema, con el ocio que tenían. Claro, y lo presenta no como actos aislados, ¿sabes?, sino como parte del tejido social, de la cultura. Algo que se celebraba abiertamente, casi desafiando los límites divinos y naturales. La fuente lo pinta como la corona de identidad de una sociedad embriagada de sí misma. Es desde luego una descripción muy potente de una corrupción total, desde su perspectiva. Y en medio de todo este panorama que dibuja la fuente, aparece Lot, el sobrino de Abraham. Se nos cuenta cómo la prosperidad de los dos, de Abraham y Lot, empezó a crear roces entre sus pastores, por los pastos, el agua, lo típico. Sí. Y Abraham, para evitar líos, le propone separarse. Y le dice, si tú vas a la izquierda, yo a la derecha, elige tú primero. Una oferta muy generosa, ¿no? Muy generosa. Y aquí la narración marca un punto de inflexión. Describe cómo Lot alzó sus ojos. Vio la llanura del Jordán, fértil, comparada, ojo, con el Edén. Casi nada. Y vio Sodoma brillando como una tentación, dice el texto. El relato subraya que su elección fue puramente por la pinta de prosperidad material. Y recalca, no consultó a Dios en esa decisión tan importante. Y la fuente describe entonces cómo se va metiendo poco a poco, pero peligrosamente. Primero acampa cerca de Sodoma. Luego empieza a hacer negocios dentro. Después pone su casa allí. Y al final, dice el texto, su propio corazón se queda atrapado en ese ambiente. Ya. Nos dice que, aunque vivía en Sodoma y su alma justa se angustiaba cada día por la maldad que veía, Sí. estaba como paralizado por el lujo, por la comodidad que tenía allí. Esta narración dibuja una tensión interna en Lot muy fuerte. Por un lado, la conciencia de que aquello estaba mal. Claro. Y por otro, su pasividad, su adaptación poco a poco al entorno. La fuente lo presenta como alguien a quien la visión inicial, la de la riqueza, le cegó. No vio las consecuencias morales que iba a tener esa elección para él y sobre todo para su familia. Es un análisis de cómo la comodidad puede, digamos, adormecer la conciencia, según lo ve esta fuente. Y esas consecuencias familiares se empiezan a ver, según el texto, en sus propias hijas. Dice que crecieron expuestas cada día a la oscuridad de Sodoma, viendo como normal toda esa perversión que la fuente ha detallado. Ya. Y además estaban ya prometidas con hombres de la ciudad que, insiste el relato, no temían a Dios. O sea que ya estaban integradas en ese círculo social. Desde la perspectiva de esta fuente está claro. La elección de Lot, motivada por lo material, no solo le afectó a él. No. Sumergió a toda su familia en ese entorno que describe como totalmente corrupto. Y eso tendrá efectos duraderos, trágicos, como veremos más adelante en el relato. Mientras Lot vive su vida en Sodoma, la narración dice que el clamor contra Sodoma y Gomorra subió al cielo. Ajá. Y no lo describe como un ruido sin más, sino como el grito específico de los oprimidos, de la inocencia profanada dentro de esas ciudades. Y ante eso, la decisión divina, según la fuente, es investigar primero. Descenderé ahora y veré si han consumado su maldad según el clamor que ha llegado hasta mí. Es interesante cómo la narración mete aquí los temas de justicia y misericordia divinas. Presenta una divinidad paciente que no juzga a la ligera, que investiga, que busca confirmar antes de actuar. Y es justo ahí, con el juicio a punto de caer, cuando Abraham intercede. La famosa escena. Sí, la fuente lo muestra muy preocupado, claro, seguramente por Lot y su familia. Y empieza una negociación con Dios casi desesperada. Destruirás al justo con el impío. Y empieza un regateo que sorprende, ¿no? Bajando el número de justos necesarios para perdonar toda la ciudad, de 50 hasta solo 10. Y la respuesta divina que recoge el relato es la misma todo el rato. Si se hubieran encontrado esos 10 justos, la ciudad se salvaba. Pero no. Pero la conclusión que subraya esta narración es tremenda. Ni siquiera 10 se encontraron. La maldad, desde el punto de vista de esta fuente, lo había invadido todo tanto que no quedaba ni ese mínimo de justicia. Y es entonces cuando la fuente ya pasa a contar la llegada de los 2 ángeles a Sodoma. Parecían hombres normales. Sí. Lot está sentado a la puerta de la ciudad y el texto dice,
ojo, que estaba allí en su puesto como juez, lo cual le da un toque irónico a su situación, ¿no? Totalmente. Ve a los forasteros e insiste en acogerlos en su casa. Quizás sabía el peligro que corrían fuera. Pero esa hospitalidad dura poco. La noticia de que han llegado extranjeros corre como la pólvora y, según interpreta esta fuente, despierta la lujuria dormida de la ciudad. Madre mía. Describe cómo una multitud de hombres, jóvenes y viejos, de todas partes, rodea la casa de Lot. Empiezan a aporrear la puerta y a gritar una cosa muy, muy explícita que la fuente cita tal cual. ¿Dónde están los hombres que vinieron a tu casa esta noche? Sácalos, queremos tener relaciones sexuales con ellos. Uf. La narración lo presenta como el culmen ya descarado de esa perversión que ha descrito antes, exigiendo satisfacerse, incluso violando la hospitalidad sagrada en la casa del único justo que parece quedar. Y la respuesta de Lot, como la cuenta esta fuente, es desesperada y francamente terrible. Sale, intenta razonar con ellos. Sí. Pero acaba haciendo una oferta horrible. Mirad, tengo 2 hijas vírgenes, os las traeré y haced con ellas lo que queráis. Solo a estos hombres no les hagáis nada. Un intento fallido y moralmente muy, muy cuestionable de proteger a sus huéspedes. Y la multitud, claro, rechaza eso con desprecio, con violencia. La fuente dice que le gritaron: «Quítate de en medio, ahora te haremos más daño a ti que a ellos». Madre mía. Y se lanzan contra Lot para tirar la puerta abajo. Es justo en ese momento cuando intervienen los ángeles. Ajá. Meten a Lot a la fuerza en casa y ciegan a la multitud de fuera, que se queda ahí tanteando, intentando encontrar la entrada en vano. Este episodio, en esta fuente, se presenta como la prueba final, irrefutable, la que justifica el juicio que viene ya. Destaca la agresión, la naturaleza sexual de la demanda como culmen de la corrupción que describe, la respuesta fallida y trágica de Lot, y finalmente, la intervención sobrenatural. Marca el punto de no retorno, el principio del fin de Sodoma. Después de salvar a Lot de esa turba, los ángeles le dan la orden: saca de aquí a quien quiera que tengas, yernos, hijos, hijas, todo lo tuyo, fuera de la ciudad, porque vamos a destruir este lugar. Lot entonces corre a avisar a sus yernos, los que estaban prometidos con sus hijas. ¿Y qué hacen ellos? Pues la reacción, según nos cuenta esta fuente, es de no creerse nada, de burla. Vaya. Pensaron que Lot bromeaba, que exageraba. El relato dice que se quedaron para morir. Sellaron su destino por no creer la advertencia. ¡Qué fuerte! Llega el amanecer y los ángeles le meten prisa a Lot, a su esposa, a sus 2 hijas. Que salgan ya. Pero Lot duda, vacila. ¿Por qué? La fuente lo interpreta diciendo que aún amaba ese lugar, que le costaba dejar la vida que tenía allí. Entiendo. Es tanta su indecisión que los ángeles tienen que agarrarlos de la mano a él y a su familia y sacarlos casi a la fuerza de la ciudad. Y el texto añade algo importante: según la misericordia de Dios para con él. Una vez fuera, ya a salvo de la destrucción que va a empezar, reciben la advertencia final, la clave. Escapa por tu vida, no mires atrás, ni te pares en toda la llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. La orden es clara: huir sin mirar atrás. Sin mirar atrás. Y entonces, la fuente describe la destrucción con unas imágenes potentísimas, apocalípticas. Del cielo no cae lluvia, cae azufre y fuego. Uf. Los edificios se vienen abajo, la tierra tiembla, la gente corriendo despavorida, envuelta en humo, en ceniza. El relato intenta transmitir el caos, el terror. Hasta los olores, dice, a carne quemada, los sonidos. Pinta una escena de juicio infernal sobre la tierra. Es la representación de un juicio total, aniquilador, sin medias tintas en esta versión de los hechos. La consecuencia lógica de toda la maldad que ha descrito antes. Y en medio de esa huida loca pasa la tragedia personal de la esposa de Lot. Ay. La fuente dice que no resistió la tentación, que su curiosidad o quizás su apego a lo que dejaba fue más fuerte. Giró la cabeza para mirar atrás, solo un segundo, dice, y en ese instante se quedó tiesa, convertida en una columna de sal blanca y triste. Un monumento mudo a la desobediencia. El simbolismo que esta narración parece sacar de aquí es bastante claro, ¿no? Por un lado, el fuego como juicio divino implacable. Sí. Y por otro, la columna de sal como la consecuencia directa de desobedecer una orden. Pero quizá también como símbolo de lo difícil que es romper del todo con un pasado corrupto, al que todavía de alguna manera se está atado o se añora.
La familia, bueno, lo que queda, Lot y sus 2 hijas, consiguen llegar a la ciudad pequeña de Zoar, que se había salvado porque Lot lo pidió. Pero el miedo, el trauma, no se van. La fuente dice que Lot no podía dormir, que tenía pesadillas con rostros ardiendo. El terror es tan bestia que deciden huir otra vez. Esta vez a una cueva, solos, en las montañas. El escenario cambia por completo, ¿eh? Del jaleo corrupto de Sodoma y la huida frenética a todo lo contrario. La soledad, la oscuridad, la desesperanza de una cueva aislada. Pero vamos a ver que estar aislado físicamente no significa estar limpio por dentro. Y es en esa oscuridad, en ese aislamiento, donde, según cuenta esta fuente, surge un plan terrible en la cabeza de las hijas. Aquí viene lo peor, ¿no? Sí. El texto insiste mucho en que habían crecido en Sodoma, como sugiriendo que su forma de pensar estaba marcada por eso. Ya. Razonan entre ellas: nuestro padre es viejo, y no queda ningún hombre en la tierra que se una a nosotras como es costumbre. Ven, demos de beber vino a nuestro padre, durmamos con él, y así tendremos descendencia de nuestro padre. La fuente presenta esta idea no como una simple solución desesperada, sino como algo que solo puede nacer de un corazón deformado por el pecado que mamaron en Sodoma. Es una conexión directa entre su pasado y lo que hacen ahora. Y la narración describe entonces crudamente el incesto. La primera noche emborrachan a Lot hasta que pierde el conocimiento y la hija mayor se acuesta con él. La noche siguiente, lo mismo. Y es la hija menor la que se acuesta con su padre borracho. El texto subraya que Lot, en su estado, no se enteró de nada, ni la primera noche ni la segunda. El significado que esta fuente parece darle a este final tan sórdido, tan perturbador, es que el pecado, la maldición de Sodoma, lo que provocó el juicio. Sí, no se acabó con el fuego y el azufre. Sugiere que la corrupción sobrevivió, que se escondió en la cueva y siguió adelante a través del linaje que nació de este incesto, Moab y Benami, que según la tradición serían los antepasados de moabitas y amonitas, pueblos que luego son descritos como enemigos de Israel. La fuente insiste en conectar este acto final directamente con cómo se criaron las hijas, como si estuvieran ya impregnadas de la cultura de Sodoma, aunque hubieran huido físicamente. Exactamente. La lección final que esta narración parece querer sacar es dura, es sombría. No bastó con escapar del juicio físico, de la destrucción. No. Si no hay una transformación por dentro de verdad, la corrupción del sitio del que huyes puede seguir saliendo de formas terribles. El pecado, según lo ve esta fuente en particular, no se destruyó. Simplemente se mudó a la cueva y encontró otra forma de multiplicarse. Haciendo un poco de resumen de lo que hemos visto en esta fuente concreta, hemos seguido su ascenso que parecía brillante de Sodoma y Gomorra, pasando por una descripción muy gráfica de su corrupción, centrada en normalizar ciertas prácticas sexuales y en una arrogancia tremenda. Hemos visto la elección de Lot, basada en las apariencias según este texto, su angustia después, pero su inacción. ¿Sí? Vimos la intercesión de Abraham, que no pudo parar el juicio, la visita de los ángeles, que acabó en violencia, la intervención divina, la destrucción por fuego, muy vívida, y al final las consecuencias terribles en la cueva, con el incesto y ese linaje como remate. Sí, los temas centrales que esta narración específica pone sobre la mesa son bastante claros, ¿no? Y están ahí durante todo el relato. La relación peligrosa que establece entre una prosperidad material sin freno y una decadencia moral muy profunda. La idea de un juicio divino directo, severo, como respuesta a una conducta social que la fuente ve como una abominación, y el peso que tienen, incluso a través de generaciones, las elecciones individuales y colectivas, sobre todo cuando se toman en un ambiente moralmente, digamos, tóxico. Y para terminar, nos queda una reflexión que sale directamente del final de esta narración, ¿no? A ver. El relato subraya que escapar físicamente de la destrucción no fue suficiente para la familia de Lot. La influencia de dentro, del lugar del que huyeron, siguió ahí y les llevó a cometer actos terribles en la soledad de la cueva. Sí. ¿Qué nos podría sugerir esta versión de la historia sobre la diferencia que hay entre, por un lado, solo evitar las consecuencias de fuera, de un entorno o de nuestros actos, y por otro, conseguir una transformación interior de verdad, profunda? Buena pregunta. Una pregunta para darle una vuelta.